Eh, bueno, gracias. Con la presentación esa parece que hubiera escrito 2000 libros, no, no es tanto, pero gracias igual. Y sí, estoy trabajando algo que tiene que ver con la temática de esta charla, así que, bueno, vamos a ver, espero que les interese y también las preguntas y el debate que hagamos, a mí en particular me va a venir muy bien para poder pensar más, así que esta charla no es solo para vosotras, para vosotros, sino también para mí. Me parece interesante poder intercambiar sobre estos temas. Bueno, la charla le pusimos interseccionalidad y marxismo. Antes de entrar de lleno en el tema, recién estaba pensando, antes de comenzar, sobre todo este ciclo de charlas que estamos haciendo desde la Cátedra Libre Karl Marx. La semana pasada hicimos una charla con Diego Lotito que se llamaba ¿Y si el cambio climático genera revoluciones? ¿No? Algo así. Y con Irene, que también esta tarde va a estar en un centro social en La Traba, ¿es? En La Traba, con un grupo de compañeras y compañeros de Contracorriente hablando de este tema. Y hoy hacemos esta sobre interseccionalidad y marxismo, la semana que viene una sobre reforma o revolución, y la otra vamos a hablar sobre Marx, el Estado, el comunismo, digamos, cómo fueron los procesos revolucionarios en el siglo XX, qué pasó, qué balance podemos sacar para las revoluciones futuras, digamos. Entonces, pensando en esto, se me ocurría que en realidad cuando pensamos este programa de la charla, pensábamos alrededor de algunas preguntas, ¿no? Responder algunas preguntas. Y la charla de la semana pasada respondió un poco a la pregunta de por qué hay que luchar contra el capitalismo, ¿no? Porque discutimos y se expuso, Irene y Diego expusieron de forma muy aguda, digamos, cómo el capitalismo es un sistema que nos está llevando al desastre, a una catástrofe, no solo, bueno, de múltiples dimensiones, ¿no? Social, ambiental, psicológica, de sobrevivencia, digamos, de todo tipo, ¿no? Se habla hasta de una crisis civilizatoria, ¿no? Producto de lo que son las crisis recurrentes que genera el capitalismo. Entonces, ¿por qué hay que enfrentar a este sistema capitalista? Estaba un poco, digamos, la intención de responderlo en esa charla. En la última vamos a responder un poco el para qué, ¿no? ¿Para qué luchar contra el capitalismo? O sea, ¿con qué objetivos finales? Y por eso vamos a hablar de las perspectivas de una sociedad que supere la estructura del sistema capitalista, de una sociedad sin explotación, sin opresión, del comunismo, ¿no? De esos objetivos por los cuales el marxismo se presenta como una teoría para la acción revolucionaria. La semana próxima, aquí con Lucía, ella va a estar exponiendo un poco sobre el cómo hacerlo, ¿no? Y el cómo tiene que ver con la pregunta de la estrategia, cómo conseguimos esos objetivos, y por eso se va a meter en el debate sobre reforma-revolución, alrededor de, por ejemplo, las polémicas de Rosa Luxemburgo con Bernstein y la socialdemocracia alemana, y cómo este debate también se dio en el siglo XX alrededor de las distintas discusiones estratégicas que hubo en el seno de la izquierda, y de la izquierda marxista, porque ahora vamos a ver también que dentro del marxismo hay distintas corrientes que han disputado diferentes estrategias sobre cómo llevar adelante esa lucha revolucionaria o esos objetivos. Y entonces llegamos a la charla de hoy, y la charla de hoy también intenta responder a una pregunta, que es un poco el quiénes podemos pelear, o quiénes necesitamos pelear, o quiénes tenemos que unir fuerzas para pelear contra el sistema capitalista, ¿no? Entonces, bueno, el por qué, el cómo, el para qué y el quiénes, ¿no? En estas charlas. Hoy vamos a hablar del debate, digamos, que se conoce, también se puede conocer en el debate teórico del marxismo y todo, como el debate alrededor de los sujetos, el sujeto
de la acción revolucionaria, ¿no? Cómo se constituye ese sujeto de lucha, ese sujeto de cambio, ese sujeto para la emancipación. Y este debate va a estar atravesado por la discusión sobre la interseccionalidad, que ahora vamos a abordar un poquito de qué estamos hablando, y su relación con el marxismo, o lo podríamos presentar también como qué relación hay, por ejemplo, entre la cuestión de clase y las identidades. Digo por si algunos conocerán un poco más de este debate, para otras será por ahí una primera introducción. Algunas verán que, por ejemplo, en redes sociales se discute muchísimo sobre estos temas. Digamos, puede haber distintos ángulos desde el cual lleguemos a abordar las distintas cuestiones que hoy vamos a tratar. Y otro de estos ángulos es un debate muy específico que se viene desarrollando en sectores de la izquierda española hace un par de años, y que se conoce un poco como el debate entre posmos y rojipardos, ¿sí? No sé si alguna de vosotras, alguno conocéis un poco de este debate. Un poco, ¿alguien? ¿No? Si levanten la mano, ¿quién sabe un poquito de qué es posmos y rojipar? Aquí, bueno, el resto conoce menos. Entonces lo vamos a explicar un poco. Es un debate, digamos, donde hay posiciones bastante enfrentadas, polarizadas, ¿sí? Opuestas, sobre cómo entender esta relación entre la clase o la clase trabajadora y la cuestión de las identidades. Cuando se refiere a la cuestión de las identidades, en general la referencia más directa es lo que hace a, por ejemplo, los movimientos sociales como el feminismo, el movimiento LGTBI, el movimiento antirracista, el movimiento de lucha, por ejemplo, contra el cambio climático, lo que se conoce en la teoría social, por lo menos, como movimientos sociales. Y entonces, ¿cuál es su relación con lo que vendría a ser, digamos, algo que está en el centro del pensamiento de la teoría marxista hace mucho tiempo, que es la clase trabajadora, ¿sí? ¿Qué relación hay entre estos dos sujetos? Pongámosle así por ahora, ¿sí? Entonces, para explicar brevemente la polarización que hay, o si después lo queréis ver en Twitter, hay casi como una guerra, ¿no? A veces uno se despierta y empieza a ver en Twitter y hay guerras sobre tuiteras sobre algunos debates que hay que investigar a ver de qué se trata, y es por esto. Hay, digamos, muy esquemáticamente, podemos decir, una posición de un sector que está planteando que hay que retomar la idea, digamos, de la lucha de la clase obrera, pero lo plantea desde un punto de vista que para nosotros es completamente equivocado, porque es una posición que niega todos los demás movimientos sociales, es decir, como si la clase trabajadora no tuviera nada que ver con el movimiento LGTB, con el movimiento feminista, con el movimiento antirracista, casi como si fueran opuestos. Bueno, es una posición que para nosotros no tiene nada que ver con el marxismo, más bien es una caricatura burda, digamos, y que en realidad es una posición, vamos a ver a lo largo de la charla, muy conservadora, ¿sí? Porque en realidad es una posición, le podemos decir, corporativa sobre la clase obrera, que entiende a la clase obrera con una idea un poco deformada sobre lo que es la clase obrera en la realidad, ¿sí? Porque la clase obrera, vamos a ir viendo, está formada por casi un 50% de ella es por mujeres, o sea que está profundamente feminizada, por sectores migrantes y racializados, desde ya por sectores que tienen diversas identificaciones de género o de sexualidad. Entonces la clase obrera es profundamente diversa, feminizada, racializada, heterogénea, etc. Y lo que estos sectores presentan en todo caso es una caricatura de una clase obrera que no se sabe a qué se refiere, y tratan de oponer las luchas salariales o económicas a las luchas de los movimientos sociales. Esto sería un sector, el de los rojipardos, que se les dice así por una referencia, cuando surgió una corriente en el comunismo
en los años, fines de los años 20, en los años 30, que frente al ascenso del nazismo, algunos sectores comunistas, de los partidos comunistas, minoritarios, ¿no? Pero plantearon la idea de, bueno, para que el fascismo no siga creciendo, tomemos alguna, digamos, de sus ideas para que no nos ganen influencia en la clase obrera. Estoy haciendo una visión muy esquemática, pero es para que se entienda, digo, porque varias compañeras dijeron que no conocían el debate, ¿no? Entonces, por eso ese sector se lo identifica como rojipardo o una izquierda con posiciones corporativas, conservadoras, etc. Y del otro lado tenemos sectores que efectivamente vienen planteando, digamos, la primacía de la lucha de los movimientos sociales, del movimiento feminista, el movimiento LGTB, antirracista, etc., pero que, digamos, con el límite de que muchos, no todos, pero muchos lo plantean como escindida o separada de la lucha de la clase obrera de conjunto contra el sistema capitalista, o como si fueran cuestiones que hacen más a un terreno individual o que hacen a un terreno cultural, pero no, digamos, a la lucha contra el conjunto de las estructuras sociales y económicas del sistema capitalista. Esto un poco por presentar estos dos actores del debate, ¿no? Ahora bien, antes de volver ahí, lo que a mí me interesaría es presentar, digamos, cuál es nuestra visión de cómo el marxismo clásico y en su tradición revolucionaria, pensó de distintas formas mucho más ricas y complejas que lo que a veces se presenta en la caricatura, por ejemplo, de la crítica que hacen profesores de antropología o de relaciones internacionales o de filosofía, lo que es el marxismo, ¿no? Que en general se lo presenta como si fuese un pensamiento mecanicista, que reduce todo al terreno económico, eurocéntrico. Se le plantea distintas críticas para tratar de impugnar lo que es la crítica social más radical del conjunto, digamos, de la ideología, de las ideologías burguesas, liberales, etcétera, que sostienen una defensa del status quo de este sistema social, ¿no? Entonces, me interesaría presentar un poco, para después poder volver a la actualidad, que despejemos ¿qué es lo que dijo Marx alrededor de algunas de estas cuestiones? Para que después podamos tener herramientas para pensar con nuestra propia cabeza cómo pensar desde el marxismo cuestiones que hacen a la actualidad. Pero por lo menos, si vamos a entrar en el debate de si el marxismo responde o no a las cuestiones de género, si tiene algo que ver con el feminismo o no, con el antirracismo, deberíamos por lo menos conocer un poco de cuáles eran los planteos del propio Marx, Engels, de Lenin, de Trotsky, de Rosa Luxemburgo, del pensamiento del marxismo clásico. Cosa que muchas veces en estos debates se pasa por alto, se dicen una serie de frases estereotipadas, pero no se conoce profundamente la obra o el pensamiento de los marxistas. Bueno, entonces, para arrancar, por ejemplo, con la cuestión de género, hay, digamos, en estos sectores de esta, que les vamos a llamar izquierda conservadora, algunos vienen sosteniendo que marxismo y feminismo son contrarios, son posturas opuestas, irreconciliables, que el feminismo sería propio, digamos, de un pensamiento aburguesado y que el marxismo, que habla de la clase obrera, no tiene nada que decir sobre las cuestiones de género. Bueno, esto es una estupidez, para decirlo claro, ¿no? Y una falsedad sobre lo que ha sido toda la tradición del pensamiento de Marx y Engels. No solo en sus primeras obras ya Marx y Engels habían retomado, por ejemplo, el pensamiento de los socialistas utópicos, que habían sido pensadores que tomaron a fondo la cuestión de
de criticar, por ejemplo, la opresión de las mujeres, la estructura de la familia, del matrimonio, etcétera, sino que lo van a desarrollar para pensarlo en la sociedad capitalista. En textos como la ideología alemana o como la Sagrada Familia, ya ellos retoman lo que había sido una definición de Fourier, un socialista utópico, que decía que para medir el grado de avance o de libertad o de civilización que había en una sociedad, lo que había que medir era cuál era la situación de las mujeres en esa sociedad. Es decir, mirar ya la situación de las mujeres para evaluar si hay libertad o no en esa sociedad. Pero van a ir bastante más allá en textos como el Manifiesto Comunista, como en la situación de la clase obrera en Inglaterra, un texto que no sé si hay alguien de antropología acá, pero que es casi un trabajo de campo que hace Engels sobre la clase obrera inglesa, analizando sus condiciones de vida, de las condiciones de hacinamiento en las viviendas, en los barrios pobres, y también especialmente la situación de las mujeres trabajadoras como parte de la clase obrera, que tenían, digamos, se enfrentaban a la situación de que trabajaban 10, 12, 14 horas en las fábricas y no podían cuidar de sus propios hijos, de su propia familia, ¿no? Entonces se daba esa contradicción y a su vez dentro de los lugares de trabajo padecían lo que era la opresión, el machismo por parte de los supervisores, de los patrones, etcétera, con lo que hasta el día de hoy continúa, que es, por ejemplo, los abusos sexuales en los lugares de trabajo, partiendo de las situaciones de poder que allí se establecen, ¿no? Bueno, pero no, digamos, no solo empieza a haber un análisis de cuál era la situación de las mujeres trabajadoras, con una opresión particular dentro de la clase trabajadora, sino que después se va a desarrollar, por un lado, un análisis teórico más a fondo de la cuestión de la familia. El texto clave de Engels va a ser sobre el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que es un texto de 1883-84, pero en el cual Engels lo que hace en realidad es, bueno, Marx había fallecido un poco antes, en 1883, y lo que hace Engels es retomar una serie de apuntes, de estudio que había hecho Marx sobre un libro que era un libro de Morgan, que era un antropólogo que escribe sobre todas las sociedades precapitalistas y que va a hacer todo un estudio de cómo van cambiando las formas de parentesco a lo largo de la historia, y también sobre otros autores que habían analizado estos temas a lo largo, digamos, de la larga duración, digamos, en términos de Brodel, ¿no? Desde las sociedades cazadoras, recolectoras, las primeras asociaciones estatales, la formación de las gens y después de las tribus, y después hasta llegar a la familia, al derecho patriarcal romano y la familia patriarcal, y cómo esto va cambiando a lo largo de la historia. Entonces, el aporte primero que podemos destacar acá ya justamente es este, que es que al situar históricamente la forma familiar y la opresión de las mujeres dentro de la familia patriarcal, se está atacando todo tipo de pensamiento conservador que plantea que la opresión de las mujeres tiene algún tipo de base natural, ¿no? O algún tipo de esencialismo que hace a las mujeres, por ser mujeres, les gusta fregar, lavar y cuidar a los hijos, ¿no? Lo que estos estudios van a mostrar, Marx empieza a desarrollar y Engels sistematiza, es que hay una relación histórica entre el surgimiento de las formas familiares, la forma de familia patriarcal, y también el surgimiento de otras formas, instituciones sociales como el Estado, como las formas estatales, y como la consolidación de la propiedad privada como una forma, digamos, de apropiación y de relación con los bienes, ya sea de la naturaleza o con los propios productos del trabajo, ¿no? Entonces, esa relación histórica, social,
de la familia y de la opresión de las mujeres va a estar planteada en estos textos. Pero no solo eso, va a haber un cuestionamiento radical a esa forma de la familia. Hay algunas definiciones de Engels en ese trabajo, yo les recomiendo que lean porque son, digamos, parecen de plena actualidad, ¿no? Donde plantea que con la institución de la familia patriarcal la mujer se convierte prácticamente, dice Engels, en esclava del hombre, ¿sí? Porque tiene que llevar adelante las tareas del trabajo reproductivo, del trabajo doméstico. Entonces hay un profundo cuestionamiento a la forma patriarcal y también en particular al matrimonio y a la monogamia, ¿sí? Y esto también es algo que tiene mucha actualidad y que la verdad es que parece súper avanzado. Les dije que es un trabajo de 1884 y está discutiendo que la monogamia no es una forma natural en la cual se relacionan los seres humanos, sino que es una forma social, histórica, que hubo otras formas de relaciones humanas, sexuales, afectivas, familiares, etcétera, a lo largo de la historia, y que la monogamia es una forma más que también va, digamos, a caducar junto con la familia, con el Estado y con la propiedad privada, en la medida que la sociedad y la clase trabajadora pueda avanzar hacia una sociedad más libre, ¿no? Entonces, menuda actualidad que tiene este debate. Por más, digamos, que le pese a estos sectores de esta izquierda rojiparda que se le paran todos los pelos de punta cuando escuchan hablar de estos temas, ¿no? Que porque contradictoria, digamos, aunque a uno le sorprenda, han retomado muchos de los discursos que parecen propios de la extrema derecha, pero apropiándoselos desde discursos de izquierda, y entonces hay una revalorización de la idea de la familia tradicional, de una nostalgia por cómo vivían nuestras abuelas, ¿no? Como si las abuelas pobres no hubieran tenido que trabajar durante todo el día, cocinando, fregando, sin posibilidades de acceder, por ejemplo, a la educación pública muchas veces, ni mucho menos universitaria, bueno, cosas por el estilo. Pero eso se olvida y se dice, ay, qué lindo vivir en el campo como vivía mi abuelita, como si ese fuera el futuro deseable al que uno quisiera volver. Bueno, entonces la cuestión de género situada históricamente, la cuestión de la familia, la crítica al matrimonio, la crítica a la institución, a la monogamia, etcétera, pero también, y esto era lo que me interesaba traer hoy al debate, no solo digamos, un planteo que hace a un análisis teórico desde el punto de vista del marxismo, sino también una pelea práctica por la lucha, por la emancipación de las mujeres. Por ejemplo, es algo que se conoce poco, que Marx y Engels pelearon dentro de la Asociación Internacional de los Trabajadores, la primera internacional, porque no solo se aceptara la filiación de mujeres, cosa que algunos sectores conservadores, en este caso eran los sectores anarcosindicalistas ligados a Proudhon, los que estaban en contra, sino que llegaron a proponer que en la internacional se organizaran secciones o asociaciones propias solo de mujeres trabajadoras, porque pensaban que de ese modo las mujeres trabajadoras se iban a sentir con más confianza para poder discutir y organizarse entre ellas, y que eso no tenía que ir en demérito de que también existieran comisiones mixtas, es decir, proponían que las mujeres tuvieran sus propias formas de organización junto con después secciones mixtas de la internacional donde pudieran discutir todo en común con sus compañeros. Pero eso era una posición muy avanzada, ¿sí? No sé, hasta el día de hoy, bueno, ahora que ha pasado tanto el movimiento feminista es más difícil, pero yo creo que hace no mucho tiempo alguien decía, no, vamos a hacer una reunión, por ejemplo, de una comisión de género, de mujeres, para discutir tal cosa, y venía alguno y decía, ay, pero ¿cómo solo de mujeres? Eso es discriminar a los hombres, bueno, cosas por el estilo, ¿no? Sin tomar en cuenta que efectivamente son necesarios también en la universidad, en los sindicatos, en el lugar de trabajo, etcétera, comisiones propias de las compañeras para discutir
sus propias, digamos, reivindicaciones, los problemas, la forma de encararlo, y para después justamente no para ir hacia una línea, digamos, separatista, de solo nos organizamos las mujeres, sino para después poder también participar en común con sus compañeros de la lucha, de los debates o lo que sea, ¿no? Pero esa pelea la dieron, por ejemplo, Marx y Engels en un congreso de la Internacional en 1870, 71, por ahí, ¿sí? Y como les decía, fue una pelea bastante intensa con los sectores proudhonianos, como se los conoce, que influenciaban sobre todo en Francia, en Bélgica, en algún otro lugar, que tenían una concepción muy, muy misógina, que planteaban que el lugar... Yo estos días he estado revisando actas de los congresos de la Primera Internacional como parte de estos debates, y encontré las actas, digamos, que presentaba un sector y otro, y algunos, bueno, uno los lee y no los puede creer, ¿no? Porque dicen, no, el lugar de la mujer es en la familia, el lugar natural de la mujer es en la familia, dice, y tienen que tener por lo menos 4 hijos cada 2 años, es decir que si se calcula que tienen que cuidar a los hijos desde que nacen hasta que tienen más o menos 17, dice, bueno, cuando tengan unos entre 40 y 45 años, las mujeres ya se van a liberar de ese trabajo, y ahí, si quieren, pueden entrar a trabajar, digamos, al trabajo asalariado, ¿no? Menos mal, a los 45 recién te dejaban, decían, bueno, a esa edad, pero antes que se dediquen a cuidar a los chicos. Bueno, ese era el planteo de un sector profundamente conservador, y contra eso, claramente, peleaban Marx y Engels dentro de la Internacional por organizar a la clase trabajadora y a las mujeres de la clase trabajadora. Y esta pelea fue continuada después en lo que ya se va a conocer como la Segunda Internacional, que es también la asociación, digamos, de los partidos socialistas, socialdemócratas a nivel internacional, por ejemplo, por Clara Zetkin, que es quien junto con Alexandra Kollontai, Rosa Luxemburg y otras revolucionarias, plantean en un congreso de mujeres socialistas en 1910 la necesidad de celebrar un Día Internacional de las Mujeres todos los años para plantear reivindicaciones propias, etc. Y a partir de ahí se va a empezar a celebrar el 8 de marzo en todo el mundo hasta el día de hoy. Es decir, veamos con qué profundidad la relación entre socialismo revolucionario y movimiento feminista está en una fecha como el 8 de marzo, ¿no? Que es profundamente significativa. Bueno, esto por dar solo unas pinceladas a mostrar esta relación entre marxismo, clase y género en los orígenes, ¿no? Se podría hablar mucho más de esto, pero yo quiero ir mostrando varios aspectos para que tengamos una visión más de conjunto. Por ejemplo, en lo que hace a la cuestión racial o a la cuestión nacional, la relación entre racismo o raza, entre comillas, nación y lucha de la clase trabajadora. ¿Cómo lo pensaba Marx? Para estos sectores rojipardos, y aquí, bueno, en la UAM no sé si está el Frente Obrero, por suerte, bueno, tenéis suerte que no esté, en la Universidad Complutense, que mañana vamos a hacer esta charla ahí, hay algunos militantes del Frente Obrero, que es un grupo de estos de esta izquierda profundamente reaccionaria, antifeminista, anti, digamos, LGTB, contra que digamos, se ofuscan cuando el movimiento antirracista se organiza y se une a la clase trabajadora, ¿no? Y la verdad es que hay que polemizar mucho con estos sectores porque incluso lo hacen hablando en nombre del marxismo, y bueno, y es, como vamos a ver, algo que no tiene ningún fundamento. Desde estos sectores se plantea, ¿no?, esta idea como que Marx o el marxismo no tiene nada que decir o nunca dijo nada importante sobre la cuestión antirracista. Y esto de mínima es desconocer absolutamente la obra de Marx, ¿no?
Y en realidad, si no es por desconocimiento, es un ocultamiento abierto. Lo mismo podemos decir de las posiciones desde el polo opuesto, ¿no? Porque si los rojipardos dicen esto sobre el marxismo para tratar de separarlo del antirracismo, nos encontramos con posiciones que efectivamente son postestructuralistas, postcoloniales, decoloniales, o sea, desde este ámbito de pensamiento, que en realidad dicen lo mismo que los rojipardos, desde el ángulo contrario, y entonces dicen, ubicados desde los movimientos, desde la defensa de los movimientos, dicen, no, el marxismo nunca dijo nada importante sobre la cuestión racial. Yo el otro día estaba leyendo un libro que se publicó hace poquito, que se llama El marxismo negro, de Cedric Robinson, es un pensador radical negro, que él dice una barbaridad, porque él dice que Marx tiró a la basura la cuestión racial y la cuestión nacional, que no le importaba, y entonces que dice, bueno, hay otros que tienen que retomar y establecer esa relación con lo racial, porque Marx no le dio importancia. Y la verdad, como les decía, es que esto es falso, ¿no? Entonces, para plantearles también así, a modo de pinceladas, algunas cuestiones, porque si les interesa este tema lo pueden ir a buscar en los propios textos de Marx y Engels. En primer lugar, hay todo un debate sobre los escritos de Marx sobre la India en 1853. No sé si aquí hay compañeros, compañeras de carreras, bueno, de sociología, de relaciones internacionales, etcétera. A veces se dan, los profesores que quieren hablar en contra de Marx sacan siempre a relucir un texto sobre la cuestión colonial en la India, que efectivamente tiene un par de frases poco felices, un par de frases muy unilaterales, como están planteadas, sobre el tema de que la colonización británica en la India había introducido, lo que es cierto, elementos de tecnología, de desarrollo técnico, industrial, etcétera, que Marx va a definir como, bueno, dice, genera una verdadera revolución social, ¿no? Entonces, planteado así, efectivamente en ese texto está muy unilateral y puede ser interpretado como si fuera algún tipo de justificación a esa colonización, cosa que no es así, pero está planteado de forma un poco limitada. Ahora bien, en ese mismo año Marx va a escribir después otros textos sobre la colonización británica en la India, donde ya claramente, y sobre todo en los textos de 1857, va a plantear una denuncia brutal hacia el colonialismo británico, hablando de la barbarie que significa el colonialismo británico en la India. Es decir, que al mismo tiempo que introduce estos elementos de, digamos, desarrollo, entre comillas, capitalista, de avances técnicos, etcétera, o de transformación de las relaciones productivas, lo hace de forma absolutamente bárbara, destrozando las relaciones sociales, hundiendo más en la miseria y en la dependencia a esos sectores y a los pueblos coloniales, etcétera. O sea, hay una denuncia muy clara y muy fuerte del colonialismo ya en esos trabajos de 1857, y después va a haber además una reivindicación, por ejemplo, de la resistencia de un movimiento que surge en esa época, que era el movimiento de los cipayos, que eran un sector, digamos, de la oficialidad y de los sectores que había organizado el propio Imperio Británico para dominar la India, que se rebelan contra la colonización, ¿no? Y entonces desde Marx va a haber un apoyo muy claro a ese movimiento anticolonial en la India. Pero no solo eso, esto lo marcan, por ejemplo, autores, si les interesa profundizar, por ejemplo, hay un libro muy bueno que está en inglés, que se llama Marx at the Margins, Marx en los márgenes, de Kevin Anderson, que va a hacer todo este recorrido, digamos, del pensamiento anticolonialista y antirracista en Marx. Y entonces después va a plantear que, digamos, en los años ya la década de 1860 y sobre todo 1870, esto va a tener un desarrollo mucho mayor con lo que es el apoyo a los procesos de lucha por la emancipación de Polonia y de Irlanda, ¿sí? En el caso de Polonia se encontraba
era un territorio, un Estado nacional que se encontraba prácticamente desguazado entre distintos imperios, el imperio austrohúngaro, el imperio prusiano y distintos estados que se lo habían repartido después de varias guerras, y había un movimiento, digamos, polaco por la independencia. Entonces dicen, bueno, hay que apoyar, y la internacional tiene que apoyar el movimiento por la liberación de Polonia, por su autodeterminación nacional, y sobre todo después este pensamiento se va a sistematizar y a profundizar alrededor de los debates sobre la independencia de Irlanda, ¿sí? Marx y Engels van a ser, digamos, van a estar profundamente comprometidos en el apoyo al movimiento por la independencia de Irlanda. En particular, Engels va a viajar, por ejemplo, en un periodo a Irlanda, va a recopilar muchísima información desde ahí, digamos, y va a escribir, ambos van a escribir, planteando que Irlanda era, digamos, una colonia, era una colonia inglesa, pero que la lucha del pueblo de Irlanda, sobre todo el movimiento campesino irlandés, que estaba siendo, digamos, expulsado de sus tierras por los grandes terratenientes que eran británicos, etcétera, y que se trasladaban esos ex campesinos hacia Inglaterra para trabajar como proletarios por salarios más bajos y en peores condiciones que la clase obrera nativa, decían, bueno, la lucha de Irlanda va a ser no solo el termómetro, digamos, de la lucha para la clase trabajadora en Inglaterra y en el resto de Europa, sino que puede ser la que despierte ese proceso revolucionario y el incentivo desde donde se inicie la lucha revolucionaria en Inglaterra y en el resto de Europa. Entonces va a tener una significación muy importante, y de hecho, si ustedes, por ejemplo, van a buscar lo que es el mensaje inaugural de la Asociación Internacional de los Trabajadores, van a encontrar ahí que en el mensaje inaugural, que es como digamos, la apertura de las primeras reuniones, que está redactado por Marx, hay una referencia clara a Polonia y a Irlanda como parte, digamos, de los principios de la lucha de la clase obrera internacional. Y la otra gran referencia, que es muy importante para pensar esta cuestión de la relación entre clase, antirracismo y emancipación, es la Guerra Civil Norteamericana, ¿sí? La Guerra Civil que entre 1860 y 1864 también, en 1865, que va a tener como cuestión central, digamos, la lucha contra la esclavitud o por la emancipación de los esclavos, ¿no? De los esclavos negros en las plantaciones del sur. Entonces, Marx y Engels van a dedicar también gran parte, por ejemplo, de lo que son los escritos periodísticos de la época. Marx escribía frecuentemente en varios diarios, a analizar la Guerra Civil Norteamericana con un nivel, digamos, de seguimiento y de detalle que es realmente sorprendente, siguiendo cada una de las batallas, la relación de fuerzas entre los ejércitos, las posiciones, cómo actuaban los generales, cómo actuaba Lincoln respecto a las demandas de los terratenientes, criticando duramente la política de Lincoln, digamos, en el norte por ser claudicante y conciliadora con los terratenientes del sur, porque recién van a pasar 2 años de guerra civil hasta que se decide el norte a declarar la emancipación, el fin, digamos, de la esclavitud y la emancipación de los esclavos, y Marx y Engels van a plantear que esa cuestión era una cuestión central y que era la cuestión central además para transformar la guerra en guerra revolucionaria. Bueno, hay todo un desarrollo alrededor de la guerra civil, la cuestión racial, la emancipación, la lucha contra la esclavitud, que también va a estar muy presente en esta época, ¿no? Entonces nos encontramos con que en distintos momentos
hay no solo un análisis que hace, digamos, al aspecto teórico de la importancia de discutir las cuestiones de género, la cuestión de la lucha contra el racismo o contra la opresión nacional, sino que además es una pelea práctica, ¿sí?, por lograr influenciar a la clase trabajadora británica y europea para que apoye estas causas. Y esto es muy importante, es una cuestión que hace un pensamiento, al inicio, digamos, de un pensamiento estratégico en el sentido de cómo unir a la clase obrera en sus propias filas, siendo que la burguesía divide, y esto lo va a escribir Marx en varios trabajos que hacen referencia a Irlanda, de que él va a llegar a decir que uno de los secretos de la dominación de la burguesía británica se encuentra justamente en esa escisión, en esa división entre irlandeses y británicos al interior del movimiento obrero, y dice, y en esa hostilidad que los obreros ingleses expresan respecto a los obreros irlandeses, ¿sí? Y de hecho lo compara, dice, es el mismo tipo de odio del white poor, de los pobres blancos, contra los negros en Estados Unidos. Dice, y esa división, esa fractura interna es lo que permite a la burguesía dominar y perpetuar su dominación sobre la clase obrera. Entonces, no es una cuestión secundaria, no es una cuestión menor en el pensamiento de Marx, cómo superar esa división y cómo enfrentar el racismo de la propia clase obrera británica para lograr la unidad de la clase trabajadora y por lo tanto la unidad de un sujeto que pueda luchar por la emancipación de todos los oprimidos y explotados. Lo mismo respecto a la pelea por unificar las reivindicaciones propias de las mujeres como parte de la lucha de los sindicatos, de la clase trabajadora, etc. Entonces, planteados estas cuestiones, digamos, históricas, pero también de método o estratégicas en Marx y Engels, quería hacer algunas referencias rápidas a temas que tienen más que ver con la actualidad y cómo pensar este debate en la actualidad para que después por ahí podamos abrir un poco el debate y profundizar. Cuando hablamos hoy de la relación entre clase e identidad, lo primero que tenemos que hacer es pensar, bueno, ¿de qué clase obrera estamos hablando, ¿no? ¿Por qué la clase obrera es, digamos, tiene esa ubicación potencial central para la lucha contra el capitalismo? ¿Y de qué clase obrera en concreto estamos hablando? Bueno, al momento actual, la clase obrera, en primer lugar, la clase trabajadora, aquellos que viven de vender su capacidad de trabajo, su fuerza de trabajo en términos de Marx a cambio de un salario, está más extendida que nunca en la historia, ¿sí? Mucho más, obviamente, que en época de Marx, donde la salarización ocupaba algunos, digamos, de los centros urbanos en Europa y se empezaba a extender a algunos países, en el último tercio, sobre todo del siglo XIX, mucho más que en la época de la Revolución Rusa, pero incluso mucho más que hace 30, 40 años, ¿no? Y esto es importante porque cuando se discute sobre la clase trabajadora, en general, todos los profesores posmodernos, periodistas tertulianos de derecha, etcétera, cuando se habla de la clase obrera dicen, no, pero bueno, la clase obrera está más debilitada que nunca, ya no tiene fuerzas. Bueno, ni hablar cuando decían que no existía más, que era ya una cosa increíble, ¿no? Negar la existencia de la clase trabajadora, que es la que produce todo, como vimos durante la pandemia, ¿no? Esos trabajadores esenciales sin los cuales no habría nada, pero sin llegar a eso, digamos, de negarla absolutamente, se puede decir que muchos dicen, no, sus fuerzas están muy debilitadas, o hay tanta precariedad que ya no puede tener fuerza social como antes, etc. Bueno, entonces, primero comprobemos los hechos. La realidad es que la clase trabajadora está mucho más extendida numéricamente, espacialmente, ¿sí? Que antes en la historia. En todo el globo se ha extendido enormemente la clase trabajadora. Hoy a la mañana, por ejemplo, temprano me desperté con una noticia, ¿no? Que decía que en Corea del Sur, hoy, 500.000
de trabajadores iban a la huelga general, ¿sí? Corea del Sur, que bueno, con Lucía el otro día hablábamos a propósito de la serie, ¿cómo es el nombre? El juego del calamar, que todavía no la vi, como verán, pero que ya sé de qué se trata, que no todos son distopías, ¿no? En Corea del Sur, sino que también hay una clase trabajadora muy importante que está dando peleas, como por ejemplo la huelga general que comenzaba hoy, en distintos sectores, entre sectores mineros, metalúrgicos, de la sanidad pública, etcétera, ¿no? La clase obrera está extendida en regiones que hace 30 o 40 años, por ejemplo, eran predominantemente rurales, ¿sí? Y que avanzó la salarización. Pero además, la clase obrera, como decíamos antes, se ha feminizado enormemente. Hoy el porcentaje que se calcula es entre un 46 o casi un 50% de la clase obrera feminizada, que es un promedio mundial. Por ejemplo, en lo que es la zona euro o en la Unión Europea, la mayoría de los países es mayor ese porcentaje, a veces es mayor del 50 y pico por ciento. Y además es una clase trabajadora, decíamos, más racializada, más diversa en el sentido de su origen, por ejemplo, nacional, con el peso que tienen las migraciones, ¿sí? Y también que este es el elemento que sí, evidentemente, juega en contra, juega en el sentido de debilitar sus fuerzas, también ha estado mucho más fragmentada por lo que es el avance de las políticas neoliberales, las reformas laborales, por ejemplo, la reforma no solo la del PP, sino también la del PSOE, de la cual se olvidan de hablar muchas veces cuando salen a dar discursos, como el otro día en el Congreso del PSOE, etcétera, de sus propias reformas laborales. Bueno, las reformas laborales han conseguido avanzar en ese sentido, ¿no? Fragmentar en categorías de trabajadores entre aquellos que todavía mantienen lo que ya casi sería un privilegio de tener un contrato indefinido, un trabajo fijo, con un salario más o menos por arriba de los 1000 y pico de euros, de sectores que pasan de contrato parcial a contrato parcial, o la temporalidad, ni hablar de todo lo que es, por ejemplo, la extensión de los falsos autónomos, el trabajo, por ejemplo, de los riders, de Globo, etcétera, el trabajo en los call centers o en otro tipo de actividades que afecta sobre todo este tipo de precariedad, especialmente a la juventud, ¿no? Ahora bien, esa fragmentación que muchas veces se ha presentado, digamos, como si ya fuera parte de un cambio de época, como que ya la clase trabajadora entonces tuviera sus fuerzas debilitadas, ya no pudiera constituir una fuerza social para ese cambio revolucionario, no es algo que no se pueda superar. Y por eso quería traer, digamos, algunos ejemplos para pensar. No solo la huelga general en Corea del Sur de hoy, sino también un fenómeno que es muy sintomático y que es muy interesante para seguir, que es una ola de huelgas que se empezó a dar en Estados Unidos en los últimos meses, pero sobre todo en las últimas semanas, que no tiene precedentes en las últimas décadas, ¿sí? Ha comenzado una oleada huelguística en distintos sectores. Por ejemplo, hay unas 2000 enfermeras en toda una serie de hospitales de Nueva York que han salido a la huelga ya hace varias semanas. Los trabajadores de John Deere, de la maquinaria agrícola, los trabajadores de Kellogg's, que son alrededor de 10.000 trabajadores que están en huelga, los trabajadores, por ejemplo, de todo lo que es el sector de producción cinematográfico, no los actores, sino los que están, digamos, detrás de escena, que son alrededor de 60.000 o 70.000 trabajadores, votaron ir a la huelga. Después de eso, los dirigentes sindicales, la burocracia sindical, está intentando
que no salga a la huelga y negociar un acuerdo, pero hay mucho descontento entre los trabajadores y se está discutiendo en estos días si van a ir efectivamente a la huelga o no. Bueno, hay una serie, en los mineros, hay una serie de procesos huelguísticos muy, muy importantes, sobre todo porque se están dando en Estados Unidos, y no es decir poca cosa. Estados Unidos creo que fue quizás el lugar donde más caló en las academias, por lo menos, en la opinión pública, en la clase media, esa idea del fin de la clase trabajadora, porque efectivamente es uno de los lugares donde más avanzaron las políticas neoliberales, antiobreras, de fragmentación, por ejemplo, con un bajo nivel de sindicalización, muy bajo, más bajo en promedio que en lo que es en Europa, por ejemplo. Con sectores, no sé, que son referencia como Walmart, McDonald's, etcétera, que sabéis que, digamos, uno de sus principios de empresa era no permitir que se organizaran sindicatos, no permitir la sindicalización. Sectores como Amazon, que también se basaron en ese tipo de trabajo, pero que ahora se están viendo desafiados por procesos de huelgas en distintos países, intentos de organización sindical, etcétera. Entonces, estos procesos que se están dando ahora, en estos mismos días, en Estados Unidos nos están hablando de una clase trabajadora que, a pesar de esa fragmentación, empieza a lograr unir, digamos, distintos sectores, migrantes y nativos, mujeres y varones, digamos, distintos sectores para una lucha común. Y cuando eso empieza a hacerse es muy, muy poderoso, digamos. Esa es la cuestión, y esa también es la cuestión por la cual permanentemente los capitalistas, los gobiernos, las burocracias sindicales tratan de evitar que se produzca esa confluencia y esa unidad, ¿no? Y en este sentido, entonces, ya para ir cerrando, quería referirme a que para superar esa fragmentación, y esa fragmentación que también muchas veces se da no solo al interior de la clase obrera, sino entre la clase trabajadora organizada, por ejemplo, en sindicatos o en otro tipo de organizaciones, y lo que conocemos como movimientos sociales, cómo lograr esa mayor unidad. Lo que hace falta no solo es, digamos, tomar noción de que la clase obrera es diversa, está feminizada, está racializada, etcétera, en el sentido de tener un análisis más real, digamos, de cómo es, sino también, fundamentalmente, lo que hace falta es una estrategia para unir sus filas y un programa que permita hacerlo, ¿sí? En el mismo sentido que Marx peleaba contra los sindicalistas ingleses, burócratas, nacionalistas, que se habían, digamos, apropiado, que se habían asimilado a la ideología de la burguesía británica y despreciaban a los obreros irlandeses y discutían contra eso. Bueno, también en la actualidad hace falta combatir contra sectores que no solo estos rojipardos conservadores que hablan en contra, digamos, de unir a los sindicatos con los movimientos sociales, con el movimiento ecologista o con el movimiento antirracista, sino una fuerza material, digamos, bastante mayor, que son las burocracias sindicales, que son las que en general garantizan que se mantengan estas divisiones y estos muros. Yo, por dar solo un ejemplo, cuando fueron todos los procesos de las huelgas de mujeres, 2018, 2019, sobre todo los más fuertes, que con las compañeras de Pan y Rosas peleamos mucho porque fueran huelgas generales, no solo de mujeres, sino que en los lugares de trabajo también se transformaran en huelgas generales de toda la clase trabajadora en apoyo a las reivindicaciones de las mujeres y el movimiento feminista. Nos tuvimos que pelear mucho, y muchas compañeras, no solo de Pan y Rosas, de muchos sectores, se pelearon mucho, por ejemplo, contra las burocracias sindicales, estoy hablando en concreto, por ejemplo, comisiones obreras, UGT, que no querían las direcciones, porque me refiero a que había sectores de trabajadoras que eran, por ejemplo, de comisiones obreras, que se peleaban contra sus propios dirigentes para que convocaran huelga general ese día y por lo tanto la huelga de mujeres tuviera más peso. Pero esto era algo que al principio no querían hacer, se vieron obligados a hacer después de que primero empezaron, solo hacían, ¿se acuerdan? 2 horas en el horario de almuerzo, es decir, que ni siquiera querían pararle
ni media hora la producción a nadie, sino que en la hora de almuerzo las mujeres tenían que salir a la puerta y sacar un cartelito y eso era todo. Bueno, con el propio movimiento, con las peleas, con las discusiones, se terminó imponiendo que tuvieran que convocar huelga de 24 horas, creo que fue 2 años seguidos, ¿no? Luego ya cayó un domingo y aprovecharon y dijeron no, huelga no, y nunca más volveremos a hacer huelga. Si pueden, no la harían nunca más, porque la burocracia siempre es enemiga de la lucha y de la autoorganización de las mujeres, de los trabajadores, de los jóvenes y de todos sectores que quieran realmente luchar. Pero bueno, entonces es una pelea, por ejemplo, en los sindicatos contra las burocracias sindicales, y es también una pelea en los movimientos contra incluso sectores de propias burocracias que han surgido en los movimientos y contra ideologías que son separatistas. O sea, nosotros también peleamos mucho dentro de las asambleas del 8M, del movimiento feminista, etcétera, contra toda idea de que la lucha era solo de las mujeres y no tenían, por ejemplo, que venir los compañeros a las manifestaciones o que no tenían que apoyar la huelga o participar, etcétera. Porque al revés, lo que nos parece es que la fuerza surge de esa unidad, donde la diversidad, digamos, se mantenga en el sentido de que las reivindicaciones propias de cada sector tengan peso, no se diluyan, no se dejen postergadas para otra situación, se tomen con fuerza, pero se articule una unidad superior. Y eso es lo que, digamos, como síntoma, como indicio, como perspectiva, surgió en algunos lugares, ¿no? En algunos de los procesos de las huelgas de mujeres o en algunas de las marchas, por ejemplo, en Estados Unidos del Black Lives Matter contra el racismo institucional y el racismo de la policía, donde confluían jóvenes precarios, movimientos LGTB, sectores trans, queer, antirracistas, etcétera, y que podían articular una fuerza social y una unidad para la lucha superior a la de sectores aislados y sectores fragmentados. Y en relación con esto, entonces decir que la perspectiva de la interseccionalidad, digamos que hoy yo no me metí tanto, y no sé, si quieren ahora lo abordamos, pero en de dónde viene el concepto y hay debates sobre si es complementario con el marxismo o no, o si ya el marxismo tenía la interseccionalidad incluida o no, o qué, digamos, podemos discutirlo, pero lo que yo quiero ir sobre todo es a la idea de que la lucha interseccional, en el sentido, si lo entendemos como la de articular la unidad de esas distintas reivindicaciones de distintos sectores en una fuerza más poderosa, común para luchar contra el capitalismo, tiene que partir de una estrategia, que es esta lucha, digamos, anticapitalista, revolucionaria, pero también de un programa concreto. Por ejemplo, para plantear una idea, se está discutiendo mucho, o se está empezando a discutir la cuestión de la reducción de la jornada laboral, ¿no? Y desde algunos sectores planteamos que hace falta pelear por una reducción de la jornada laboral sin reducción del salario, es decir, porque si no, en realidad es una política que beneficia a las empresas, que te hacen como un ERTE encubierto o que reducen, digamos, la actividad, pero no tocan sus beneficios. Bueno, nosotros planteamos reducción de la jornada laboral sin reducción salarial con el objetivo de poder lograr trabajar todas, digamos, las personas que lo necesitan, trabajar menos y trabajar todas, ¿no? Como era el lema del otoño caliente italiano. Alrededor de esta discusión, nosotros podemos ver que tiene, digamos, una dinámica que hace interseccional en el sentido de que no es solo una reivindicación que lo es, y es muy importante, por ejemplo, para sectores de la clase obrera que hoy están trabajando jornadas que son agotadoras, porque parece increíble, pero se han vuelto alrededor de las horas extra, de la incertidumbre que hay de perder el empleo, etcétera, se han vuelto a imponer jornadas de 10, 11 o 12 horas de trabajo en algunos lugares, que son increíbles, ¿no? O sea, hay mucha gente que trabaja mucho más de lo que aguanta, de lo que soporta para seguir viviendo y que no tiene tiempo para nada.
Pero también hay mucha gente que tiene trabajos parciales, que no le alcanza, que no consigue otro tipo de trabajo o que directamente no puede conseguir ningún trabajo. Entonces, frente a esa situación, repartir las horas de trabajo, reducir la jornada, incorporar más gente que pueda trabajar, abrir nuevos puestos de trabajo, es una política para combatir el desempleo, el paro, la parcialidad del trabajo, las largas jornadas, etc. Pero también es una reivindicación que hace al movimiento feminista y al movimiento de mujeres, porque reducir la jornada laboral es una medida elemental, básica, por ejemplo, para abordar la cuestión de la conciliación de la vida, no solo familiar, sino social y laboral, ¿no? Para tener tiempo de ocio, tiempo de disfrutar de las relaciones personales, tiempo de dedicar, digamos, a lo que se llaman los cuidados o la vida familiar, etcétera, que además recae, como ya sabemos, en gran parte actualmente en las mujeres, y actualmente son las mujeres las que más tienen que tomar, por ejemplo, trabajos a tiempo parcial porque se ven obligadas a cuidar a familiares, a personas mayores, a niños, etcétera, y si no, no lo puede hacer nadie. Yo tengo ahí unos datos de cómo en España eso ocurre, digamos, de que la mayor parte de los trabajos parciales son de mujeres y las causas que se dan es porque tienen obligaciones familiares y no pueden, digamos, nadie ambiental o ecologista o del movimiento ecologista, ¿no? Porque si se puede planificar una reducción del tiempo de trabajo, por ejemplo, reduciendo y que en vez de 6 días a la semana o 7 días, las 24 horas, la gente esté yendo a trabajar, se pueda reducir a 4 días por semana, se podría reducir enormemente lo que es digamos, el gasto de energía, contaminación, etcétera, en el transporte, en el desplazamiento al trabajo y el consumo energético, una serie de cuestiones que podrían abordarse. Es decir, les estoy mostrando cómo una reivindicación que cuestiona, además, digamos, un punto nodal de las ganancias del capitalismo, tiene un contenido interseccional en el sentido de que permite abordar cuestiones que hacen no solo a la necesidad directamente laboral o de las condiciones de trabajo, sino también a las cuestiones de la opresión de las mujeres, a la cuestión, bueno, de los migrantes, por ejemplo, que son los que más tienen trabajos precarios o no tienen empleo cuando hay momentos de paro alto, de la juventud, de la cuestión ambiental, etcétera, etcétera. En este sentido, lo último, para articular esas distintas luchas contra la explotación y contra la opresión, digamos, retomando la tradición del marxismo, lo que nos planteamos es la necesidad de luchar por formas de autoorganización, ¿sí? Desde asambleas, desde organizaciones de delegados, desde los lugares de trabajo y estudio, etcétera, que permitan justamente articular esas distintas reivindicaciones, esa diversidad, pero constituir una unidad fuerte para la lucha que está planteada. Bueno, yo quiero parar un poco acá, por ahí me extendí bastante, pero quería tratar de abordar, para que tuvieran una pincelada, digamos, de cuáles son los debates que se están dando, un poco retomar el pensamiento del marxismo clásico, de cómo se plantearon estos temas y pensar algunas cuestiones de la actualidad. Paro acá por si hay preguntas o quieren intercambiar un poquito. Sí, pues, ¿Sí? no, esto es más que nada porque a colación de que ha salido